noches. La conferencia de ahorita se llama la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. ¿Sí? Listo. Esta conferencia busca como objetivo que empecemos a entender qué es una identificación con nosotros mismos, con nuestro propio ego, ¿sí? Y por qué nosotros, digamos, dañamos o justificamos nuestras acciones para juzgar a los demás. Entonces se dice que para juzgar a los demás nosotros tenemos un condicionamiento, y es que juzgamos lo que conocemos, y la identificación tiene que ver con el posterior daño a la psicología que tenemos al identificarnos con lo que a nosotros nos parece, y lo que a nosotros nos parece siempre va a ser el ego, ¿sí? Entonces el ego siempre va a estar dañando nuestras formas de ser, ¿sí? Por eso no se hace de manera consciente, ¿sí? Entonces, Entonces, vamos a ir observando dentro de nosotros mismos, mientras transcurre la conferencia, cómo nosotros vamos a plantearnos y cómo podemos salir de las emociones, ¿sí? Y cómo podemos observarlas. Listo. Entonces, cuando uno se identifica con cierta cosa, con cierta forma de ser o cierta escena, se dice que la conciencia se duerme y la vigilia se pierde, ¿sí? Entonces tenemos que ver que la vida está compuesta por muchas escenas y muchos cuadros de escenas que se convierten en lo que es nuestra vida, pero tenemos que aprender a ver la vida como una película, ¿sí? Tal vez nosotros no comprendamos esto, pero por algo fue que se creó la televisión, ¿sí? Para que, digamos, nosotros observáramos cómo escenas de las otras personas pasan, ¿sí? Y nosotros no sentimos o vemos que esas escenas pasan, tal como nuestra vida también es pasajera, ¿sí? Entonces la única diferencia es que nosotros podemos hacer un recorderis de nuestra vida y ya la vamos a ver como una escena, como escenas, mientras que el presente es, digamos, lo único real y verdadero es nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, todo son apariencias, ¿sí? Apariencias de la vida y todo pasa. Entonces pasan las ideas, pasan las cosas y pasan todas las ilusiones del mundo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí el personaje habiendo recorrido un montón de cosas y habiendo visto un montón de personas, pero ya dejándolas atrás, ¿sí? Dejándolas atrás, esas personas ya forman parte de un pasado, ¿sí? Entonces, se dice que cuando uno se identifica, la conciencia y la vigilia se pierden. Entonces vamos a comprender esto. Cuando nosotros nos identificamos con las distintas dramas, comedias y tragedias de lo que es la vida, que está compuesta por varias comedias, escenas y tragedias, perdón, comedias, dramas y tragedias. Comedias se trataría de una escena divertida, de placer. Dramas, el drama que se vive en el familiar, con la pareja, con las mascotas, con los amigos, ¿sí? Y tragedias, pues los sucesos más difíciles de la vida, ¿sí?
que obviamente nos hacen caer en una fascinación interna dentro de nuestro mundo empieza a manifestarse un montón de inconsciencia al cual le vamos a denominar sueño psicológico. Por eso es que no debemos identificarnos con tales o cuales escenas. Tenemos que aprender a eliminar esos agregados psicológicos que se nos presentan para llegar a ir cambiando y no identificarnos con estos dramas, con estas tragedias y con estas comedias de la vida. Entonces podría ser que fueran muy graves, pero si nosotros ponemos de nuestra conciencia, entonces vamos a ver un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿sí? Así que todo vamos a entenderlo como ilusorio y pasajero para poder vivir conciencia, o sea, para poder empezar a despertar la conciencia. La conciencia se despierta cuando eliminamos el ego, cuando aprendemos a observar el ego, ¿sí? Entonces, uno en la vida se encuentra pues con muchos problemas difíciles, y estos difíciles resulta a veces que son las escenas o las partes de donde más nosotros sacamos sabiduría. Pero de las escenas muy bonitas o muy gentiles, casi siempre no se saca sabiduría de ello, ¿sí? Precisamente se nos duerme la conciencia cuando pasan este tipo de fascinaciones, ¿sí? Entonces, los problemas a veces son tan gigantescos y se tornan tan fuertes precisamente por algo que se llama la mente, porque empieza a proyectarse pensamientos, y ese pensamiento va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va transformando en un problema que no tiene solución, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a quedar identificados gravemente con la situación, y entonces empieza uno a preguntarse: ¿pero cómo haré? ¿Qué haré? ¿Sí? Entonces, como no le encuentra una escapatoria al problema que se ve tan monstruoso mentalmente y enorme y gigantesco, entonces se sigue pensando en él. Y entonces al afrontar el problema como es y agarrar el toro por los cuernos, que se llama, vemos que el problema a veces queda en la nada, ¿sí? O casi siempre queda en la nada, de por sí mismo. ¿Por qué? Porque hemos comprendido el problema. Cuando un problema llega a ser disuelto en la mente y en la emoción y en el instinto, definitivamente se desintegra, ¿sí? Entonces, la parte de la naturaleza ilusoria de ese problema nosotros la podemos evidenciar, ¿sí? Podemos a veces llegar a comprender que no hay tal problema, como que el problema lo estábamos agrandando nosotros mismos, ¿sí? La mente tiene tres condicionamientos que podríamos denominar como la fantasía, la futurización y el pasado, ¿sí? Esos tres condicionamientos de la mente se manejan aleatoriamente y se manejan esporádicamente, ¿sí? Entonces la fantasía lo que va es a combinarse con el futuro para crear un escenario, y el pasado, lo que ya sucedió, se queda grabado en la mente y en el instinto, generándonos situaciones que a su vez generan futurizaciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo nos fue en un problema, entonces la futurización en ese otro problema o que sea similar va a ser la reacción igual, pero con más fuerza porque el problema ya estuvo. A eso le vamos a llamar la prevención de la mente, ¿sí? Páselo. Entonces, si reflexionamos un poquito, vemos que normalmente, ¿sí? Normalmente los problemas obedecen a algo que se llama el miedo. Y ese miedo o ese temor nace porque los problemas están vivos, ¿sí? Entonces, ¿a quién le tememos? Le tememos a la vida, le tememos a la muerte, al que dirán, al que pensarán, al chisme, a la calumnia, a la miseria, ¿cierto? Al hambre, a la desnudez, a la cárcel. Se le teme prácticamente a todo, ¿sí? Porque son problemas que no los volvemos insolubles, o sea, que no los podemos disolver, ¿sí?
Y en un problema, por ejemplo, que sea de carácter familiar, ¿sí? Nosotros vamos a estar preocupados por muchas cosas, ¿sí? Vamos a manifestar un trauma o vamos a manifestar una identificación con esta familia, eh, porque nosotros usualmente lo que tenemos es una lengua viperina, o sea, la lengua que es doble, de doble sentido, el bueno y el malo, en nuestro mundo interior, en la mente. También están los escándalos y los intereses creados acerca de alrededor de la familia. Entonces, esos problemas familiares, uno puede llegar a decir, bueno, la mamá y la hermana discutieron, listo, pero no identificarme con ello, ¿sí? Entonces puede ser que ellas estén identificadas y estén encontradas entre ellas dos, pero uno no identificarse y no meterse en ese problema, sino evidenciar si nosotros tenemos ese problema o esos defectos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces puede ser que la mamá, digamos, no le esté brava porque no le compró tal cosa o no le quiere comprar tal cosa a la hija, ¿sí? A la hermana, pero y la hermana ponerse brava, e inclusive decirle cosas bruscas. Si nos ponemos, si no nos identificamos con ese escenario, entonces sencillamente vamos a empezar a observar el problema y vamos a empezar a ver qué defectos se nos manifiestan, y ahí pasamos la prueba porque nosotros no nos metemos en ello, sino que aprendemos tranquilamente y calmadamente a dar una opinión neutral, una opinión que no sea ni para allá ni para acá, ¿sí? Entonces esto va a hacer que nosotros aprendamos a tener, a ver y a no gastar una energía en el plano emocional, intelectual, en ese mínimo problema, y dentro del cual pues muchas veces hemos caído. ¿Por qué? Porque precisamente entre la familia es donde hay muchos más conflictos que inclusive con los extraños, ¿sí? También hay problemas económicos, por ejemplo la ruina, ¿sí? Cómo pagamos alguna deuda, todo esto, si no pagamos nos meten a la cárcel, por ejemplo, ¿sí? Uno a veces piensa eso, pero no, ¿sí? Usted va a ver, por ejemplo, una persona que le esté cobrando en el plano, por una red social, esté cobrando un dinero en donde usted considere que ya no debe pagarlo porque no es culpa suya o cosas así. Y usted una vez empieza a darle canciones psicológicas y a preocuparse, ¿sí? Pero usted cuando resuelve el problema y decide no tomar esto en serio, entonces elimina un defecto, elimina el otro, elimina la codicia, elimina el tacaño, el avaro, elimino la ofensa, elimino el juzgamiento de esa persona, y entonces ya ese problema queda disuelto en ese momento, ¿sí? Se comprende, no se queda grabado. Entonces, si uno no se identifica jamás con ningún evento o problema o situación, siempre se logra a través de algo que se llama la alerta vigilante, ¿sí? La alerta vigilante es cuando uno está alerta a su mundo interior, ¿sí? Entonces, usted ve que el defecto lo tomó su cuerpo físico, ¿sí? Lo tomó. Y usted llega y dice, no, madre divina, elimíname este defecto. ¿Por qué estoy tan tensionado en los ojos? ¿Por qué estoy tan tensionado en el entrecejo? ¿Sí? Y uno llega y empieza a observarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno llega y critica, digamos, o ve que una persona frunce el ceño, ¿sí? Y uno también ve que uno tiene ese mismo defecto en uno mismo y entonces uno lo cambia, ¿sí? Ve que en ese estado es donde uno puede descubrir, en ese estado de alerta permanente es donde uno puede descubrir los defectos psicológicos de manera viva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender al agregado psicológico como una persona viva dentro de nosotros, ¿sí? Una persona más que se manifiesta. Por eso nosotros hablamos de la muerte psicológica, porque la muerte psicológica hace que muera el defecto que nos está quitando la vitalidad o gastando energía emocional, mental o intelectual, ¿sí? Entonces vamos a entender y vamos a comprender que si vemos el defecto como una persona, vamos a aprender a tener un desdoblamiento psicológico y vamos a enseñar un truco para poder nosotros ver defectos mucho mejor en base a la observación de los demás, ¿sí? Bueno, pasémoslo. Entonces, como decía yo,
uno puede escribir su vida, ¿cierto? Escribir su vida. Muchas veces tenemos nuestro camino muy limpio, muy chévere, ¿cierto? Pero muchas veces podemos estar en un camino muy difícil, ¿sí? En donde nos sintamos un poco en vacío, nos sintamos como que no sabemos para dónde ir, ni qué hacer, ¿sí? Nos sintamos un poco desesperados en ese momento. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver que esos momentos son, digamos, los momentos en donde más podemos ver defectos de nosotros mismos. Así, estos defectos nos aportarán sabiduría. Entonces, los momentos más agradables de la vida, como le decía, suele rendir menos un trabajo interior, pero en el crecimiento interior, la vida y las circunstancias difíciles resultan un aporte y una formación de la persona terriblemente fuerte. Pero esto también es un concepto, porque también podríamos nosotros, inclusive en un momento agradable, decir, pero ¿por qué yo estoy gastando esta energía emocional tan agradablemente? Por ejemplo, en una fiesta, en un cumpleaños, ¿sí? Y tener un control real en esa emoción. ¿Para qué? Para nosotros llegar a vivir el momento conscientemente, ¿sí? No eufóricamente. Lo que pasa es que en los momentos más difíciles es cuando luchamos contra algo que se llama la mala voluntad, el orgullo, ¿sí? Y la ira. Entonces, esos elementos y la tristeza, esos elementos mezclados producen muchísimos efectos. Y esas causas y efectos tenemos que aprenderlas a observar, ¿sí? Cuando nosotros reflexionamos de un elemento, de una idea, de un evento muy fuerte, si reflexionamos, entonces posiblemente esto, ¿sí?, ya no sea parte de nuestra vida. Y entonces podemos seguir nuestro camino interior, ¿sí? Aprendemos a observarlo esto, ¿sí? Muchas veces, claro, podremos en estas circunstancias fuertes, hay dos maneras de vivirlas, ¿no? Una, que seamos capaces de observar y en el mismo instante empezar a eliminar defectos para que esa escena brusca, esa escena fuerte, esa escena impactante no nos vaya a afectar. Pero también puede ser que esa escena nos gane porque nosotros no somos maestros de nadie. Y entonces empecemos nosotros a gestar, después de lo que pasó, sabiduría, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a observar. Pasemos. Entonces, vamos a entender, dentro de esta comprensión, a ver que los escondites del ego, ¿sí? Estos escondites del ego son como nuestras sombras, ¿sí? Podemos vernos así de traje de baño, podemos vernos muy bien, ¿sí? Pero en las sombras se va a reflejar un defecto, o hay un defectos oscuros, que esos defectos no los podemos ver. Entonces, cuando uno se identifica, no identifica el defecto que se está manifestando. Entonces, normalmente esos defectos se proyectan en las demás personas. Este es el secreto que me gustaría que ustedes me comprendieran realmente. Aquí, en este punto clave, se dice que como proyectamos los defectos en los demás, entonces, si buscamos dentro de nosotros qué identificación es la que vemos en esa persona, entonces nosotros podemos identificar nuestros propios defectos, ¿sí? Entonces, si vemos una persona desesperada, vamos a empezar a observar a ver si nosotros tenemos ese defecto desesperado, ¿sí? Y de una vez se da ese desdoblamiento psicológico y vemos que sí. Que una persona es iracunda y regañona, entonces empezamos nosotros a observar y también tenemos ese defecto dentro de nosotros, solo que se puede manifestar de diferente manera. Que si nosotros vemos una persona lujuriosa, entonces vamos a observar a ver si nosotros tenemos ese defecto y empezamos a observar que sí, que tenemos ese defecto. Cada vez que nosotros descubramos esos defectos de esas personas, de nosotros mismos, entonces se nos va a facilitar la autoobservación, se nos va a facilitar que ahondemos en detalles que nosotros no habíamos visto de nuestra propia personalidad y entonces vamos a tener la calidad de conocimiento
para poder, para poder enseñar a las otras personas o para poder enseñar con el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es enseñar con el ejemplo? Que usted, por ejemplo, ya sea capaz de controlar la mirada para ver, digamos, ciertas fotografías, ciertas formas del cuerpo de la mujer, o que de pronto no se meta en una discusión entre mamá y hermana, ¿sí? Que esas son muy fuertes, esas discusiones a veces son muy fuertes. Entonces uno no se meta ahí, entonces aprende a observar, ¿sí? Y de repente uno aprende a reflexionar acerca de por qué ella está así, por qué el otro está así, ¿sí? Y entonces empieza uno a ver más defectos y más defectos y más defectos. Cuando uno, ¿por qué? Porque tenemos que descubrirlos. Entonces, ¿qué pasa? La persona se vuelve importante en ese momento. ¿Para quién? Para los demás. ¿Por qué? Porque no por su importancia, por su autoimportancia, sino por su plena sabiduría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, está la mamá que no le quiere comprar algo a la hija porque la hija se lo dijo de mala manera a la hermana. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿por qué no comprárselo? Si es que ella tiene, si es que la hermana está un poquito agitada por el trabajo, cosas así. Entonces ella está un poco pues estresada. Entonces uno ya como que le da esa luz a esa persona, a la mamá, para que la mamá como que reflexione un poquito. Y lo mismo a la hermana. Entonces al hermano le dice, mire, pues comprenda que ella está en este proceso también y estas cosas. Entonces uno le dice, con calma, tómelo con calma, ¿sí? Que todo se puede solucionar. Hasta uno puede llegar a ir a comprar esa cosa que la persona no necesitaba y que las dos personas están confrontadas en comprar o no comprar, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a ver esos defectos en nosotros mismos, nos volvemos importantes. ¿Para qué? Para los demás, para poder enseñar, ¿sí? Pero también debemos verlo para nuestro desarrollo espiritual y nuestro desarrollo interno. Nosotros tenemos que entender que el conocimiento de sí mismo estamos enseñándonos a ser maestros y conocernos a nosotros mismos. No solamente a través de la personalidad o la falsa personalidad de enseñar, sino también eliminar de esos, erradicar esos defectos dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, sí, eso. Bueno, entonces, otro escondite del ego. Uno se identifica con una ira, ¿sí? Usualmente está la ira. Y la ira, pues va a tener una característica. Esa característica es que nos va a cegar, ¿sí? Es que nos va a cegar. Entonces, como nos va a cegar, ¿sí? Esa ira puede durar demasiados días. Entonces, como esa ira dura demasiados días, entonces la persona se ciega la conciencia. Entonces empieza a activarse el orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene razón, porque tuvo razón de ponerse iracundo, porque de pronto se sintió mal porque se puso iracundo y entonces sintió temor, o de pronto porque la otra persona no quiere ver a la otra persona porque de pronto le salta la piedra, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno llega y coge y dice, bueno, reaccioné mal, reaccioné con ira, ¿sí? Le dije una grosería a tal o cual personaje, ¿sí? Dentro de esos, a mí me pasó con un compañero que inclusive fue estudiante conmigo en la universidad y por X o Y chismes o cosas así, pues yo reaccioné muy mal. Pero entonces, ¿qué hice yo? Llegué y dije, bueno, tengo dos opciones, ¿sí? Sentirme mal durante mucho tiempo o pedir disculpas, ¿sí? Pero antes de pedir disculpas empecé a observar qué era lo que me había pasado, ¿sí? Entonces, si hubiera dejado esa ira, tenerla ahí, entonces se hubiera agrandado el problema, ¿sí? Pero como no, entonces fui y pedí disculpas por lo menos por redes sociales o cosas así, ¿sí? Entonces, eso es muy valioso. Nosotros tenemos que empezar que es necesario luchar en cada momento con esa ira. ¿Por qué? Porque bueno, con ira y con la lujuria, ¿no? Pero con la ira es porque es que la ira es un demonio que nos ataca a nosotros, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando se les salta la piedra pierden la fuerza en los brazos, en las piernas, ¿sí? Les da un nerviosismo, ¿sí?
La reacción es tan fuerte que puede gastar una energía bastante fuerte tanto en el verbo como en la parte motriz. Y la ira, entonces, también tiene la característica de que puede otra vez revivir ciertos defectos que ya hemos comprendido, porque empieza a crear canciones psicológicas o resentimientos o tristezas, y entonces debemos nosotros aprender a controlar ese fuego de la ira, ¿sí? Pasemos. Perdón, este escondite del ego, ¿sí? Es muy importante observarlo, ¿listo? Pasemos. Muchas de las personas, también con ira, hemos visto cómo cometen errores o cometemos errores graves, ¿sí? Hay muchas personas que inclusive han eliminado la vida de otra persona por ira y no creyéndose que tienen el defecto asesino, por ejemplo, ¿sí? Otras personas se han agarrado, digamos, a golpes y ha intentado agarrar la cabeza de una persona, tenerla ahí hasta intentarla sofocar por miedo a que esa persona reaccione, pero convirtiéndose así en una especie como de persona que quiere, digamos, de verdad dominar a otra persona. Entonces, ese tipo de cosas son la ira. Vamos a pasar entonces, ¿por qué juzgamos a los demás? Nosotros juzgamos a los demás, ¿por qué? Porque resulta que cada vez que juzgamos, entonces estamos durmiendo en la conciencia. ¿Qué es dormir la conciencia? Cuando yo juzgo, tengo 3 deditos hacia atrás, ¿sí? Entonces yo juzgo y tengo 3 deditos hacia atrás. Entonces yo, por ejemplo, llego y le digo a una persona, es que usted es muy iracunda, ¿sí? Pero de repente veo un defecto ahí, pero son 3 defectos los que están hablando, los que están hablando y están alimentando mi ira, ¿sí? Entonces, digamos que para que una persona se note que no está juzgando a alguien, pues tendría que ser así, tendría que haber eliminado ese detalle de ira y entonces hablarle y ya no estaría juzgando, ¿sí? Sino que ya estaría diciéndole una situación. Cuando pasa eso, entonces hay una paz interior para poder decir las cosas y al no juzgar, entonces hay una neutralidad de los defectos. Ya los defectos de nosotros ya no se activan con los demás. Es necesario saber que realmente no nos conocemos a nosotros mismos para poder entender que no podemos juzgar a los demás todo el tiempo, ¿sí? Una persona, digamos, puede estar decepcionada de otra, pero ya en ese momento, cuando ya como que se medita, se reflexiona en ese momento, ya sabe uno que esa persona es una recurrencia y que ya no le sirve a uno estar con esa persona o ver, digamos, cosas o videos de esa persona, ¿sí? Pero se tiene que disolver más defectos y más defectos para poder llegar a esa comprensión, ¿sí? Pues porque, digamos, cuando se llega a esa comprensión real, entonces ya se sabe que digamos, uno por haber sido tan amiguero, tan comprensivo, haber dejado su vida tan al descubierto, al haber contado sus cosas, entonces esa personita sencillamente se aprovecha en algún momento, o esas personitas se aprovechan en algún momento de esa información, pues para dañarle a uno el caminado, como le dicen a uno, como dice uno mismo, ¿sí? Entonces por eso uno tiene que aprender en principio, para no juzgar a los demás, es a no contar su vida o a callar, ¿sí? Lo que decía el maestro Samael. El maestro Samael decía, debe aprender a callarse la vida íntima de uno mismo, ¿sí? Y es muy sabio, ¿por qué? Porque entre menos sepa la gente de uno, pues mucho mejor, ¿sí? Pero nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje de no entrar, de no hacer enterar a las personas de qué estamos haciendo y esto y lo otro, y siempre estamos hablando y hablando y hablando. Entonces, esa es una situación importante. Ahí empezamos nosotros a juzgar a los demás, ¿por qué? Porque les estamos dando nuestra vida, les estamos diciendo quiénes somos, ¿sí? Y entonces esas personas van a poderte atacar por puntos débiles, los defectos de esas personas, activando esos mismos defectos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, todas las personas en el mundo exterior nos sirven de espejo para poder ver nuestro reflejo, ¿sí? Que está la persona que es una persona muy iracunda, que es una persona que hasta abusó de personas, o que es muy codiciosa, o que de pronto maneja muy rápido, o que de pronto es distraída, o que de pronto
esta amenaza, ¿sí? O que de pronto quiere jugar con la psicología de otra persona, ¿para qué? Para cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros lo debemos observar en nuestra psicología. Y cuando nosotros lo vemos en nuestra psicología, aprendemos a tener un poco más de libertad dentro de nosotros, ¿sí? Entonces aprendemos a ver más detalles de celos, como por ejemplo, digamos, ya tranquilizarnos a la hora de que una persona esté, digamos, pues, o la pareja, digamos, esté, digamos, intentando hacer cosas que nosotros no queramos, pues entonces no solamente con otras personas, sino ciertas cosas. Entonces uno ya aprende a observar esos detalles y empieza a tener una paz interior. Entonces, el espejo es muy importante verlo, ¿sí? Para no sentirnos así. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver a las personas así, ¿sí? Y vemos tres y tres y tres y tres y tres y tres dedos, ¿sí? Siempre hacia atrás de cada mano, ¿sí? Entonces, esos juzgamientos hacen que nosotros perdamos nuestra vigilia, ¿sí? Deberíamos ver nosotros con neutralidad, ¿sí? Bueno, pasemos. Bueno, entonces, vamos a entender ahora, ¿sí? Por ejemplo, digamos, cómo nosotros, cada vez que con un defecto nos observamos a nosotros mismos, vemos que se nos está moviendo y qué es lo que quiere que observemos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que el defecto lo que quiere es reaccionar y trata de que critiquemos a tal o cual persona, ¿sí? Entonces, por eso, para dormirnos la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos, vemos el reflejo de esta persona, ¿sí? Esta persona no quiere ver su reflejo, ¿sí? Usted lo puede ver. Esa persona parece que no, que fuera ciega frente al problema que tiene enfrente, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, si alguien tiene un problema con nosotros, pues vamos a intentar disolver ese problema y entonces no le vamos a responder con la misma moneda, ¿sí? Podemos ver esos defectos y podemos llegar a la comprensión. Esto podríamos descubrirlo solamente atendiendo a esto, al tercer ojo o a la autoobservación, al ese sentido tan importante y tan indispensable para poder tener control, medida y muerte psicológica. ¿Por qué control? Porque usted puede controlar un grito o controlar una palabra cuando se observa. ¿Por qué medida? Porque vas a medir los efectos en ese instante de cada acción, ¿sí? Y después, posteriormente, en la meditación, vas a mirar también eso. Y muerte psicológica porque aprendemos nosotros a tener como una voluntad para llegar a eliminar, a matar esa persona que está dentro de nosotros, ¿sí? Pasemos. Entonces, vamos a ver que en un momento dado lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto, muy oculto dentro de nosotros, ¿sí? Y no nos gusta verlo fuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, es que esa persona no se viste bien, un ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona que dice que no se viste bien, uno no se viste bien o lo que sea, o uno le dice a esa persona, es porque uno tiene ese defecto sin darse cuenta, pero también porque no gusta que los otros descubran esa parte de uno, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a ver. Entonces, ¿qué pasa? Existen dos opciones. Una, llega esa persona no viste bien, listo. Entonces uno llega y dice, no, yo sí visto bien, pero cuando usted va a ver, realmente no está vistiendo bien, ¿sí? Esa es la opción 1. Pero eso le da pena que las otras personas lo vean, ¿sí? Entonces se identifica y entonces critica a esa persona omitiendo que tiene ese defecto. Pero también puede pasar otra cosa,
que esa persona no viste bien y uno viste bien, pero por dentro, si llegara el momento en el que lo descubrieran vistiendo mal y eso, se frustraría y sería un oso terrible para esa persona, un problema tan tremendo que podría no digamos desencarnarlo, pero sí podría tener una cólera terrible, o un miedo terrible, o una pena terrible, ¿sí? De que hasta que ya no quiera ni salir, cosas así. ¿Mm? Pero hay que empezarlo a descubrir dentro de la psicología. Entonces por eso se dice que es muy oculto, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, cómo tenemos un espejo y vemos otro espejo y otro espejo y otro espejo y otro espejo y vemos las dos manos que son las obras de nosotros, ¿sí? Y vemos bien allá, bien al fondo, bien al fondo, bien al fondo, y cuando vemos bien al fondo, resulta que casi siempre tenemos lo mismo, ¿sí? En otras reacciones podemos descubrir que interiormente tenemos el defecto contrario al que vemos externamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, critico a la persona que está tomando, listo, pero nosotros tenemos el yo abstemio. Entonces, ¿qué pasa? No, hablemos lo mejor así. Una persona que critica a la persona homosexual y entonces en el otro polo la persona tiene el homofóbico. Y entonces, ¿qué pasa? Critica el polo opuesto, ¿sí? Entonces, usted es homosexual, y entonces el otro es homofóbico, ¿sí? Pero dentro de sí mismo carga ese rencor y ese polo contrario. Y al polarizarse, ese polo contrario no lo deja en paz a esa persona, no lo va a dejar en paz, ¿sí? Hasta que no comprenda realmente el homofóbico. Cuando ya comprende ese homofóbico, entonces ya resulta que ya las palabras dulces de otra persona o las palabras de otra persona que defienda a los homosexuales sencillamente van a ser un ente de sabiduría porque ya uno va a comprender, ¿sí? Uno va a comprender inclusive que no todas las personas tienen sus propios gustos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en otras reacciones podemos descubrir interiormente que tenemos el defecto contrario al que vemos externamente. Bueno, por ejemplo, si veo a alguien que está derrochando su dinero y en mi interior tengo el yo avaro, este defecto reacciona, ¿sí? Cuando ve su opuesto y entonces reacciona. Luego siento desagrado, ¿sí? Entonces empieza uno a sentir desagrado, mire cómo derrochó esa plata, no sé, listo. La clave de todo es dirigir siempre la observación al mundo. De aquí es que nosotros lleguemos a la no charla interior, ¿sí? O a la no canción psicológica. Podemos tener una charla interior por juzgar a alguien, ¿sí? Esa persona es no sé qué, tal. Pero si en ese momento yo llego y me centro y empiezo a observarme, entonces ya no la dejo que se convierta en canción psicológica. Y entonces la canción psicológica es más pesada. Eso lo vamos a ver en Charlie tiene canción psicológica en una conferencia que es muy interesante, pero esa canción psicológica se torna súper pesada. Es tan pesada que afecta exactamente en la parte media de nosotros, que es el sol, el equilibrio o el corazón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que esa parte de esa canción psicológica se nos vuelve un trauma, ¿sí? Y ese trauma es el que empezamos nosotros a ver más difícil de disolver, ¿sí? Entonces, dejarlo en charla interna y disolver la charla que nos produce tal o cual cosa, pues entonces nos va a beneficiar para que posteriormente ya nos olvidemos, ¿sí? de la situación, ¿sí? Sin embargo, si nosotros no nos autoobservamos, entonces vamos a seguir repitiendo y repitiendo esa charla. Por eso hay un ejercicio muy bonito que yo vi de una práctica de un personaje, ¿sí? Decía, bueno, vamos a meditar. Entonces decía, bueno, vamos a recordar o vamos a vivir la escena que recordamos. Listo. ¿Ya? Bueno, entonces ya uno recordaba la escena que quería meditar, ¿sí? Entonces ya empieza uno a decir, bueno, vamos a observar todo. Vamos a ver sensaciones, vamos a ver emociones, pensamientos y deseos de toda esa escena. ¿Sí? Listo. Y llegaba y decía al final, bueno, salimos de ahí, volvemos a este mundo y entonces al mundo físico y entonces nos olvidamos del problema. ¿Listo? Estemos un momento relajados. Y volvamos otra vez a mirar la escena. Entonces empezaba a mirar la escena y de repente llegaba y cogía y ¡fum! Ya la escena parecía diferente, cambiaba en ciertas cosas, pero descubría más cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya al salir de eso, podemos verlo. Por ejemplo, digamos, yo veía una tía, una familiar,
que llegaba y me enseñó una cosa, cuando llegaba y empezaba a decir, no, ya no más, ¿sí? Y empezó a tener su propio control psicológico, ¿sí? Porque se daba cuenta que se estaba dejando llevar por una cosa, y llegaba y tenía la vaina de decir, no, ya no más, estaba llorando y decía, no, ya no más, ¿sí? Ese es el principio de la negación, pero tenemos que ir mucho más allá, entonces tenemos que ir comprendiendo cosita por cosita de lo que nos está pasando, para que no se vuelva mecánica la autoobservación. Y una cosa que me descubrí es que no siempre hay que decir Madre Divina, elimíname este defecto, en vez de decir mátame esto, a la facilidad. Entonces uno ya empieza, Madre Divina, mátame esto, y entonces uno se hace más consciente de lo que está eliminando, ¿sí? ¿Sí? Entonces por eso es que es importante decir, Madre Divina, elimíname esto, ¿sí? Es como que esa frase o esa oración le concentra a uno en saber que está eliminando, ¿sí? Muchas veces tenemos que eliminar rápidamente, entonces es mátame esto, o inclusive ni siquiera eso, sino uno se da cuenta y dice, ¿sí? Elimina. Pero eso no quiere decir que pues mientras tengamos la paciencia podamos hacer, Madre Divina, mátame este efecto. Fácil. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la crítica? ¿Sí? La crítica es otra parte de nosotros que hace que nosotros juzguemos a los demás, ¿sí? Y vamos a ver, crítica y sentido o juicio crítico de nosotros, ¿sí? Entonces, si se da la identificación, ¿sí? El paso primero que se va a dar es la crítica, ¿sí? Y tan pronto como nos identifiquemos empezamos a juzgar a la otra persona. Entonces criticamos el defecto que hemos proyectado en ella. Como resultado anterior, la conciencia se duerme y se pierde el propio juicio crítico. O sea, el juicio crítico es volvernos nosotros críticos con nosotros mismos. ¿Por qué yo critico a esa persona? ¿Por qué yo estoy hablando de esa persona? ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo me molesto? ¿Por qué yo reacciono? ¿Por qué yo pienso? ¿Por qué yo me emociono? ¿Por qué yo deseo? ¿Por qué yo me excito? ¿Por qué yo reflejo? ¿Por qué yo... porque mi mente actúa? Porque siento dolor, porque siento esto, porque siento lo otro. Cada vez que empecemos nosotros a no identificarnos, ustedes van a ver que el juicio crítico empieza a tener una capacidad de nosotros mismos. Juicio crítico es criticarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando el sentido crítico de nosotros es llegar a descubrir la parte crítica constructiva de nosotros. La crítica constructiva de nosotros es cuando nosotros empezamos a ver los defectos y a sacarlos de nuestra psiquis. Capacidad de desaparecer, pero esa capacidad de desaparecer desaparece tan pronto se critica a la otra persona. Cuando se vuelve a criticar, entonces ese sentido crítico, ese juicio crítico que nosotros tenemos con nosotros mismos, desaparece, ¿sí? Es como un toma y dame, ¿no? Toma y dame, ¿sí? Pero esa crítica se hace mecánicamente. Tenemos que aprender a observarnos para llegar a dejar el toma y el dame, toma y dame, toma y dame, ¿sí? Entonces uno ya, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que ya con personas que antes tenían, digamos, un evento muy fuerte, ya a varias cosas, ¿sí? Entonces, es importante luchar y dejar de juzgar, ¿sí? Cuando nosotros peleamos para que no juzgar, ¿sí? Entonces ahí empezamos a despertar la conciencia. La clave es no identificarse y no juzgar a los demás, ¿sí? Si aprendemos esta parte de nosotros mismos, aprendemos a ver que podemos reaccionar de manera diferente, ¿sí? Pero también a ver qué tan pasivo yo puedo ser con tal persona, ¿sí me explico? Porque digamos yo no estoy diciendo que una persona viene a pegarle o a golpearle y uno no pueda defenderse, ¿sí? Porque ahí ya no se está actuando conscientemente, ¿sí? Uno puede defenderse siempre y cuando sea la parte más difícil o más, esa parte que sea más crítica, pues uno defenderse, ¿sí? Pero se dice que entre más eliminamos defectos, entonces más fácil podemos ver la pelea, entonces ya sabemos actuar conscientemente. Pero por lo general todo se queda en discusiones, en amenazas, en vistas, en mirar, hasta ahí nomás queda, ¿sí me entienden? Por lo general, ¿sí? Yo conociéndome a mí mismo llegaba y decía, veía que hay más
vistas o cosas así negativas y eso, que peleas o broncas, aunque casi siempre en ciertos momentos críticos reacciona uno con bronca, reacciona uno con fuerza, reacciona uno con golpes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es las que uno tiene que aprender a observar para eliminar ese rencor y que no suceda otra situación más de contacto físico, por ejemplo, en el caso de la ira, ¿no? Pero en el caso de la lujuria, es lo mismo. En el caso de la lujuria, usted va a ver que llega y coge y se identificó y aprendió a observarse, y entonces ya llega y ya no se excita, ya no siente situaciones excitantes y ya no le atrae la que no es su pareja, por ejemplo, cosas así, y entonces ya llega, ya empieza a tener un control, ¿sí? Ya no se vuelve el que quiere cazar, el Casanova, ya no se vuelve por ahí a empezar a cazar a una, a la otra, sino sencillamente se tiene un control especial y diferente, ¿sí? Pero usualmente, ¿qué pasa? Que también todo se queda en coqueteo, o sea, el coqueteo sencillamente queda es ahí, simplemente pasó la mujer y no pasó nada, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero si no se observa eso, entonces después posteriormente puede que se incurra en algo bien delicado, ¿sí? Que se llegue al sexo con una persona que no, inclusive que no sea bonita, o sea, tanto fue el coqueteo con personas bonitas que con quien se tuvo relación sexual no fue una persona bonita, entonces son cuestiones y son cosas que tiene el ego demasiado fuertes, por eso uno tiene que aprenderlo a observar y eliminar, ¿sí? Entonces, si empezamos a combatir estos dos errores de no juzgar y no identificarse, y recuperamos el juicio crítico, cuando se recupera verdaderamente el juicio crítico, todo el mundo le va a servir a uno de espejo, ¿sí? Y entonces va a poder ver todos los defectos en una muerte impresionante en el día, ¿sí? Entonces es muy chévere aprender este secreto para poder observarse más a sí mismo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, creo que esta es toda la conferencia. Entonces, bueno, queda una. Listo, entonces vamos a reflexionar entonces en los puntos, unos punticos para que tener como referencia. Vamos a entender que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Que proyectamos los defectos de nosotros en los demás, que juzgamos siempre apariencias externas, nunca sabemos el fondo de las cosas, ¿sí? Porque no conocemos a los demás. Si no nos conocemos a nosotros, no conocemos a los demás. Tales acciones no coinciden realmente con el juicio que nosotros emitimos, ¿sí? Uno se puede equivocar que una persona lo miró mal. Realmente era simplemente de pronto para avisarle algo. Y uno siente que que lo miró mal. Y entonces uno ya quiere, me amenazó, entonces uno va y reacciona. Pero realmente hasta una mirada uno la puede malinterpretar. Por tanto, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás y los calumniamos, que es una calumnia hablar de pronto de situaciones que no se conocen. Pero ya cuando se conoce el resultado de esas acciones, podemos ver la inconsciencia de las otras personas y podemos trabajarlas para no caer en el rol de esas personas. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico sobre el que el prójimo hemos proyectado, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, esta persona esa persona es muy gesticulosa, o sea, que tiene muchos gestos, ¿sí? Demasiados gestos. Y entonces usted llega y empieza a mirar, y cuando empieza a observar su cara en el espejo y tiene gestos de aquí, gestos de allí, hace gestos por ira, por todo, y empieza a ver que también tiene sus propios gestos, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces empecemos nosotros a ver nomás los gestos de los demás y observamos que nosotros también tenemos esos mismos gestos, ¿sí? Solamente hay que saber ver para poder auto-observar, ¿sí? Entonces por eso esto se llama conocimiento de sí mismo, auto-observate, ¿sí? Listo, entonces pues eso es todo, ¿sí? No sé si de pronto hay alguna pregunta, se le gestione alguna duda. Valga la pena entender y comprender que nosotros tenemos aquí, cuando hacemos esto del juicio crítico, ahorramos energía emocional, instintiva, motriz, intelectual, y por ende vamos a tener una energía sexual ahorrada para poder, en el caso, sublimarla en el soltero o transmutarla en el caso de la pareja, que ya tenga pareja. Esa transmutación va a hacer que nosotros creemos esa energía, o sea, la crítica nos va a gastar mucha energía, ¿sí?
porque acordémonos que se manifiesta con el temor y con la ira en el fondo de las situaciones, ¿sí? Y también vamos a entender y vamos a comprender que nosotros entre más enseñemos o nos acostumbremos a enseñar cosas que hayamos comprendido, entonces más sabiduría vamos a ir sacando dentro de ese momento, dentro de esos momentos vamos a ir sacando más sabiduría y por ende entonces vamos a ser más conscientes. Entonces eso es todo, no sé si hay alguna pregunta. Pues acá Víctor dice buenas, Willy. Y Lucía dice, sí, amor, no debemos identificarnos para lograr mucha sabiduría. Sí, Lucía, sí. Sí, Lucía, mire, pues nosotros debemos empezar a comprender muchas cosas, ¿sí? Pero para poder ver detalles, ¿sí? Debemos empezar a llegar a no victimizar a la otra persona, ¿sí? En primer lugar. Y segundo, debemos ver que cuando estemos de acuerdo con alguien, ¿sí? Que esa emoción no nos haga cómplices, ¿sí? Esa emoción de estar de acuerdo con alguien, ¿listo? Así podemos nosotros nunca perder el juicio crítico o sentirnos buenos, ¿listo? Eso es, Lucía, entonces muchas gracias por su comentario. De pronto si uno le ve a una persona un defecto, digamos, que la critica porque esa persona toma mucho y esa persona a la que se critica no toma, entonces también igualmente tiene ese defecto. Es que lo que pasa es que el abstemio tiene el polo contrario del alcohólico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene el defecto alcohólico, ¿sí? Porque sabe que es el alcohol, sabe que es una sustancia, o sea, tiene información de ese defecto, ¿sí? Como se tiene información de ese defecto, entonces quiere decir que tiene el agregado psicológico, ¿sí? Para dejar de criticar y de juzgar, no es que el que no es el abstemio vaya a tomar, no es eso. Las personas están cometiendo un error, por ejemplo, haciéndole a la otra persona, diciéndole a la otra persona o queriéndole enseñar a la otra persona que está criticando a un alcohólico. Por ejemplo, digamos, haga de cuenta que una persona llega y coge y dice, el alcohólico dice, ay, es que este me critica por el alcohólico. Entonces yo voy a hacer que, sin que se dé cuenta, voy a darle alcohol, ¿sí? Para que él se dé cuenta que tiene el defecto, ¿sí? O para ver cómo reacciona. Ahí están en un error. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es observarse a sí mismos y dejar de criticar a la abstemio, ¿sí? Entonces, cuando se observa y se deja de criticar al abstemio, esa persona puede tomar, ¿sí? Pero de todas maneras, al disolver al abstemio, entonces ya empieza a comprender su propio defecto alcohólico al instante, ¿sí? ¿Me entienden? Porque dice, pero ¿por qué será? Venga, ¿será que es que, por qué es abstemia esa persona? ¿Por qué es abstemia? ¿Sí? Ah, es que me critica, es que me dice borracho. Entonces yo llego y me pongo a mirar y dice, pero yo soy borracho. No, déjeme, de verdad, yo soy borracho. Sí, mire, sí me he emborrachado. Estoy seguro que no puedo controlar el alcohol. De seguro que no, ¿sí? Pero yo no puedo llegar y enseñarle, por ejemplo, en el contrario de la abstemia al alcohólico, llegar y decirle, es que usted es un borracho y no sé qué, tal, ¿sí? O hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque el abstemio también tendría su lado alcohólico, porque conoce las conductas, ¿sí? Y si esa persona llega medio a tomar, pues se vuelve un borracho, ¿sí? Entonces debe ser consciente el abstemio de que debe eliminar el abstemio para llegar al equilibrio. Quiere decir, no toma, ¿sí? Pero ni es abstemio ni critica al alcohólico, ¿sí? Entonces sí se tiene el mismo efecto, ¿sí? Es como algo así. Yo veo en televisión, yo hago de cuenta que yo jamás pensé que existía el país de Suiza, ¿sí? No sabía que existía, ¿sí? Entonces yo llego y prendo el televisor y veo el país de Suiza.
veo la bandera, veo el sitio, las ciudades. Entonces, ¿qué pasó? No estoy en Suiza, ¿sí? Pero ya en mi mente tengo el país de Suiza, ¿sí? Entonces, así se crean los defectos, ¿sí? Entonces, un niño, por ejemplo, que jamás vio desde los 0 hasta los 8 años que alguien tuviera sexo, ¿sí? ¿Sí? Pero está en la escuelita y ve a dos personas, ve a unos chinos por allá reunidos y ve que dos bobos, los bobos del pueblo están, una mujer y un hombre, que son los bobos del pueblo, están teniendo sexo en público, ¿sí? Entonces el chinito no tenía el defecto, hasta ahí es defecto lujurioso, pero llega y va y empieza a mirar y ya se le creó el defecto, ¿sí? Entonces la capacidad esta es en observar eso rápidamente y eliminarlo, para sacar sabiduría y eliminar, ¿sí? Y no criticar a los bobitos. ¿Sí me explico? Listo, pues eso es todo. Entonces, no sé si haya alguna inquietud. No, no hay más. Bueno, entonces, pues la idea es que pasen muy buena noche y espero que les haya servido esta conferencia. Y la próxima conferencia va a estar también muy interesante para que ustedes puedan llegar a generar. Lo importante es empezar a vivenciarlo. Por ejemplo, yo cuando estaba viendo esta conferencia, ¿sí? Sabía que tenía que editarla. Empecé yo a observarme a ver si era cierto que yo juzgaba y que esto y tal. Y empecé a vivir la conferencia y realmente funcionó, ¿sí? Entonces, la idea es que esta conferencia en especial la empiecen a vivir en el diario vivir, ¿sí? Para no identificarse. Ya cuando lo hagan, me van a comprender el por qué yo les digo que esta conferencia es muy importante dentro del temario del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.